Quiero que pasen conmigo a Juan capítulo 3. Aquí en Grace Church estamos estudiando de nuevo el Evangelio de Juan. Lo hice el primer año que llegué en 1969. Ahora estoy de regreso, ahora con cierta profundidad, debo añadir. Y estamos disfrutándolo muchísimo aquí el Evangelio de Juan. Y recientemente hemos estudiado el capítulo 3 y creo que esa es la razón por la que le impactó a la gente la manera en la que lo hizo de una manera fresca y dinámica. Y se me sugirió que sería útil para ustedes. Permítanme ver si puedo hacer algunos comentarios preliminares para preparar el contexto. Quiero que caminemos juntos a lo largo de este pasaje. Quiero que veamos este pasaje no como una audiencia, sino como un estudiante. Quiero llevarlos a lo largo del proceso de exponer un capítulo, de entrar a las profundidades de él y entender sus riquezas. Al mismo tiempo, no solo es un ejercicio de hermenéutica o un ejercicio de exposición. Quiero darles quizás un entendimiento fresco de la obra del evangelismo, porque al final del día la iglesia es responsable en el mundo de cumplir la gran comisión, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y todo lo demás que hacemos, corto de eso, es para prepararnos para hacer eso de manera más eficaz. Todo lo que se lleva a cabo en la iglesia a manera de pastores y maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos, es para que los santos puedan hacer la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo, para llevarlos a la semejanza de Cristo y después hablar la verdad en amor y que sea creíble por las vidas que viven. Entonces todo se reduce a evangelismo. Entonces creo que hay tantos malos entendidos del evangelismo. Esta es nuestra responsabilidad primordial y por lo tanto hay realidades fundamentales que realmente tenemos que comprender. Y este pasaje entonces se convierte en algo inmensamente útil para nosotros. De hecho, hace 2 días atrás, el domingo por la mañana, hablé de la sección de la mitad de la sección media de este capítulo 3, y en cierta manera estoy retrocediendo para aquellos de ustedes que estuvieron aquí el domingo, para entrar a los primeros 10 versículos de este diálogo tan interesante, y sé que esto es familiar para ustedes, pero quiero que escuchen conforme leo los versículos 1 al 12 de Juan 3. Juan 3, 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una porción muy conocida de las Sagradas Escrituras. Como predicadores del Evangelio y ministros del Evangelio, somos llamados a guiar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la gran comisión. Esta es la razón de ser para la iglesia. ¿Cómo cumplimos esa prioridad? Es crítica. Y hay una realidad de cimiento que debemos entender y adoptar de manera plena si es que vamos a entender algo acerca del evangelismo, y es dado aquí por ningún otro que nuestro Señor. Y en este contexto, el Señor Jesucristo
el evangelista perfecto está evangelizando al maestro en Israel. En las últimas 2 semanas he estado yo pensando, si yo tuviera la oportunidad de evangelizar al Papa, seguiría el patrón de nuestro Señor que se encuentra aquí en Juan capítulo 3. En un sentido, Jesús está evangelizando quizás a la persona más religiosa, el líder, el líder, el líder en últimas, el arquelíder, por así decirlo, el más importante de su época. Si yo tuviera la oportunidad de sentarme con el Papa, yo lo llevaría frase por frase a lo largo de esta discusión que Jesús tuvo con Nicodemo. Porque aquí está el cimiento para entender el evangelismo. Y yo sé que este es un texto muy conocido, y creo que su familiaridad a veces lo cierra. Pensamos que lo conocemos. La familiaridad da lugar a ese tipo de menosprecio, porque vamos a otro pasaje con el que no estamos tan familiarizados. Por cierto, en lo que leí 5 veces, hay una afirmación de que debes nacer de nuevo. Ese es un término, en cierta manera, muy popular entre los evangélicos, nacer de nuevo. Todos los evangelistas, por lo menos en mi experiencia a lo largo de mi vida, le llaman a la gente a que nazca de nuevo. E inevitablemente, los predicadores le dicen a la gente cómo nacer de nuevo. Hace 25 años atrás, un libro se produjo que ha sido parte del mundo evangélico y se llama Cómo nacer de nuevo. Cómo nacer de nuevo. Pasos para llegar al nuevo nacimiento. Es bastante común. Estuve en un evento anoche, ahí en Nashville, Tennessee. No llegué sino hasta las 12 de la madrugada del día de hoy. Hubo una proclamación de cuántos millones de personas se les había dicho cómo nacer de nuevo. Y han respondido con una oración de profesión porque querían nacer de nuevo. A veces las invitaciones se hacen diciéndole a la gente que pase al frente y nazca de nuevo. Y esta es la manera en la que naces de nuevo. Repite esta oración y nacerás de nuevo. Todo esto es algo totalmente opuesto a lo que este pasaje enseña. Todo esto realmente no representa de manera correcta lo que enseña este pasaje. Es sorprendente entonces que en la iglesia en la actualidad tenemos tanta dificultad para entender las cosas celestiales cuando no podemos entender una analogía terrenal. Eso es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si tú no entiendes esta analogía terrenal del nacimiento, ¿cómo te puedo hablar acerca de cosas terrenales trascendentales que no tienen una analogía terrenal? Esto es esto no es terrenal. Mira, esto es tan simple como esto. ¿Qué contribución hiciste tú a tu nacimiento terrenal? Muy buen grupo. Bien, grupo, bien hecho. ¿Es difícil entender eso? Simplemente esa respuesta me dice que eres un calvinista. Se acabó la discusión. Ya te escuché, está grabado. Ese es el punto del texto. Verdad simple. Aquí tenemos a un legalista, hipócrita, un fariseo que cree que es bueno por sí mismo. Y Jesús tiene una conversación con él acerca de entrar al reino y la médula del asunto es que le dice, lo que tú quieres no puedes hacer. No hay pasos. Jesús no le da algún tipo de pasos para nacer de nuevo. No le dice cómo darse a luz a sí mismo. Esto es absurdo. No es una analogía complicada. Y si en algún punto entiendes esta verdad fundamental de la salvación, que algo te tiene que suceder que viene del cielo, en lo cual no participas, entonces vas camino a entender
el aspecto celestial de la multiplicidad de las doctrinas de la salvación. Sin embargo, casi toda persona que quiere luchar contra la soberanía de Dios en la salvación llega a este capítulo y no entiende lo que está diciendo el Señor en esta analogía. Esta es la verdad de cimiento de la salvación. El Señor no da ningún mandato, no le dice que nazca de nuevo al hacer esto o aquello, pero dice, debes nacer de nuevo. No es un mandato, es una afirmación de una realidad, ¿no es cierto? Debes nacer de nuevo, es una afirmación de un hecho, no es un mandato, es un hecho. No hay pasos. Jesús no le dice, repite esta oración, haz esto. La analogía misma va en contra de esa manera de pensar. El punto de esta analogía es que algo debe sucederte en lo cual tú no tienes ninguna contribución que hacer, en lo cual tú no participas. ¿Qué papel jugaste en tu nacimiento físico? Ninguno. ¿Qué contribución hiciste a tu nacimiento físico? Ninguno. Esta es la idea. Nuestro Señor escoge su analogía con mucho, mucho cuidado. Para que alguien venga y se le ocurran pasos para nacer de nuevo es absurdo a la luz de la analogía que nuestro Señor escogió. Él pudo haber escogido cualquier otra analogía, pero escogió, como siempre lo hace, la analogía perfecta para expresar que la única manera de entrar a su reino, la única manera de poseer vida eterna, la única manera de ser perdonado y escapar al infierno e ir al cielo es que Dios lleve a cabo una obra en tu vida en la cual tú no participas. Esta es una obra divina. Naces anothen, nacer de arriba, literalmente. No hacemos contribución alguna a nacer, no hacemos contribución alguna a volver a nacer, es de arriba. El nacimiento sucede a nosotros, no mediante nosotros. Recibimos vida y existencia de Dios, físicamente recibimos vida de Dios, así como espiritualmente también. El mensaje entonces es que la regeneración es necesaria para entrar al reino, y la regeneración es mediante una decisión soberana, voluntad soberana, divina y poder soberano. No es producido por ser más religioso, más moral, más virtuoso. No es producido por que te esfuerces más para ser bueno en absoluto. Es como los teólogos lo dicen, es monergístico en lugar de ser sinergístico. La regeneración es de lo que está hablando el nacimiento. Es la segunda obra de Dios al salvar a su pueblo. La primera en salvar a la gente es la elección en la eternidad pasada. La segunda obra de Dios es la regeneración. Entonces tenemos que comenzar entendiendo la obra del evangelismo con este punto, entendiendo a partir de esta analogía simple, terrenal, de que el cimiento de todo es que la salvación inicia por una obra divina de Dios en la cual la gente no participa. Otra manera de identificar esta verdad, les estoy dando la historia entera antes de entrar al texto, pero quiero que esté claro en su mente. Otra manera de entender esta verdad es verla como el llamado de Dios, el llamado divino. Los teólogos lo han llamado el llamado irresistible, el llamado eficaz, el llamado eficaz. Y en esencia es prácticamente el decreto divino de que para que los muertos nazcan, lleguen a vivir. Esta es la obra divina por parte de Dios en la cual Dios hace que el pecador muerto llegue a la vida. Romanos 8:30 dijo, al que Dios llama, justifica, al que justifica, glorifica. Esa es la obra de Dios. Elección, llamado, justificación, glorificación, esos son los elementos de la salvación. Ni siquiera puedes entender las realidades celestiales de la glorificación, la elección, a menos de que entiendas la analogía terrenal del nuevo nacimiento o del nacimiento. Y Nicodemo viene como cualquier judío de su nivel, queriendo saber qué es lo que no ha hecho, qué es lo que le faltó o que debe hacer, qué es lo que debe dejar de hacer, cuáles son los pasos que debe tomar para que pueda llegar a la meta
y Jesús lo detiene de manera total y le dice, lo que te tiene que pasar es algo en lo que tú no contribuyes en nada, en nada. Ahora, con eso, en cierta manera, como contexto o trasfondo, veamos el texto y vamos a dividirlo en tres partes. La preocupación del pecador, la palabra del Salvador, la obra del Espíritu. La preocupación del pecador, la palabra del Salvador y la obra del Espíritu. Hay mucho que está pasando aquí, pero veamos el aspecto evangelístico de este pasaje. El reino de la salvación, el reino de la salvación abre sus puertas únicamente de adentro hacia afuera. Solo desde adentro. Y solo aquellos que abandonan todo el esfuerzo personal como medio de salvación. Y se les concede por parte de Dios el nuevo nacimiento. Ahora, esto literalmente frena a este legalista en seco, porque lo único que él ha conocido ha sido que tú te ganas tu salvación por tus méritos. Ahora regresemos al capítulo 2, versículo 23 y veamos esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, este es al principio de su ministerio, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre, él conocía los secretos y la mente de toda persona como lo hace. Este es Juan afirmando la deidad y la gloria del Hijo de Dios en base a su omnisciencia. Él conoce lo que solo Dios conoce. Y entonces Jesús está consciente de que los que creyeron en su nombre no era fe salvadora. Entonces, ¿en qué creyeron? ¿Cuál era el contenido esencial de lo que ellos creyeron? Vayan al capítulo 2 del capítulo 3. Él está hablando por su parte, los otros que mencionó del 2:23, los muchos que creyeron en su nombre. Probablemente había mucha discusión entre ellos y que se encontraron. Entonces Nicodemo habla en nombre de todos los que supuestamente creyeron. 3:2, esto es lo que creemos, lo que sabemos, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces esto es lo que ellos creían. Él creían que era un maestro de Dios. Él nunca habían visto un obrador de milagros, nunca antes había visto un profeta, nunca lo habían visto hasta que Juan el Bautista vino y él no hizo ningún milagro. No había visto un profeta en 400 años. No estaban acostumbrados a los milagros. Los milagros no sucedían y después viene y Jesús llega y los hace frente a ellos antes, durante y después de la Pascua. Y entonces están muy conscientes de que este era un maestro de Dios. Esto es en esencia lo que ellos creían. Esto da una esperanza tremenda a Nicodemo. Aquí hay un maestro de Dios, obviamente por el poder que ha sido desplegado mediante él. Poder sobre demonios, poder sobre enfermedades, y más tarde él demostraría poder sobre la muerte de la naturaleza. Comienza a mostrar ese poder y ellos llegaron a conclusiones obvias. Eso nos lleva a la historia de uno de ellos, uno de estos creyentes que creyeron en su nombre al grado que creyeron que era un maestro enviado por Dios. Con toda su religión, con todos sus méritos, y los historiadores nos dicen que Nicodemo era uno de las tres personas más ricas de Jerusalén y alcanzó esa riqueza porque él se había elevado tanto como un maestro, era parte de un Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel, y él era un hombre altamente estimado, versículo 10, el maestro, artículo definido, él había llegado al pináculo del judaísmo farisaico. Él era el apóstata prototipo primordial. Y adivina, los hipócritas saben que son hipócritas. Es un juego que ellos juegan. Es un juego que ellos juegan. Era el hipócrita clásico. Ellos conocen su condición miserable. Y él es un hombre que está entre los fariseos llamado... había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, de donde obtenemos su nombre, quiere decir victorioso entre la gente. Él fue nombrado, recibió un nombre triunfal.
Él es un fariseo, lo cual quiere decir que es un legalista, está en el corazón del judaísmo apóstata corrupto. De hecho, él y todos sus amigos recientemente habían sido atacados en el capítulo 2, versículos 13 al 18. Jesús vino al templo, era dirigido por los saduceos, pero también estaban involucrados los fariseos, y con su látigo lo limpió el templo. Realmente no lo limpió, porque cuando él lo limpió no quitaron todo, porque al final su ministerio regresó. Lo limpió realmente parcialmente, en el sentido de que había atacado la religión, y Nicodemo era parte de esta religión y era una parte importante. Este es entre los hombres más separados, apartados. Esto es lo que fariseo quiere decir. Significa, este era de los más devotos. Él ha adoptado una posición elevada, pero la realidad del asunto es esta: su vida no era más que una pila de estiércol. ¿Por qué dices, cómo sabes eso? Porque eso es lo que dijo Pablo en Filipenses 3. Él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, irreprensible conforme a la ley, etcétera, etcétera, circuncidado el 8º día, y él dijo que todo eso era ¿qué? Todo era estiércol, era excremento. Entonces, aquí hay un hombre cuya vida estaba llena de estiércol, no era nada más que eso. Lo tengo por basura, a eso se refiere Pablo cuando dice Filipenses 3, eso es lo mejor que se puede decir de él. Lo peor que se puede decir es la diatriba que pronunció el Señor en contra de los fariseos en Mateo capítulo 23. Y ustedes recuerdan el capítulo 23 de Mateo, el Señor los destrozó. Ese es prácticamente el sermón más potente y destructivo que pronunció el Señor en contra de alguien que está registrado en los evangelios. Y Él los identificó como hipócritas y como sepulcros blanqueados, llenos de huesos a muertos. Y creo que lo peor fue cuando les llama hijos del infierno, que producen más hijos del infierno. Literalmente son responsables por producir hijos del infierno. Son responsables en un sentido por llevar a la gente al infierno. Son parte de una descendencia que había matado a los profetas, y ahora iban a matar al Hijo de Dios, responsables por el abandono que iba a venir sobre Jerusalén. Y realmente una afirmación impresionante de reprensión y un juicio devastador en contra de los fariseos. Y aquí está su hombre primordial. Entonces, no sé cuál es tu idea sentimental acerca de Nicodemo en el pasado, pero este es un hombre malo. Pero a los ojos de la gente, él es un hombre que, es un hombre rico, un maestro muy dotado, religioso, probablemente es lo mejor que hay en términos humanos. Este es lo mejor que hay de representación, este es el mejor representante de los apóstatas de esa época. Él es un principal entre los judíos, un rabí, el maestro. Por cierto, él es el único fariseo en todos los evangelios que se acercó a Jesús. El único. Si quieres ver una ilustración, tienes que ir a Pablo para encontrar otro fariseo. Hay temor en su corazón. Y le llamamos a esto la preocupación del pecador. Viene a Jesús y es muy cordial y le dice Rabí, versículo 2. Dice que vino a Jesús de noche. La gente dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vino a Jesús de noche. ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que ponga algo ahí en los espacios en blanco? No sé por qué vino de noche. Pero puedes leer páginas tras páginas acerca de por qué vino de noche. Porque en la noche mostraba su pecado y estaba tratando de esconderse. No sé por qué vino de noche. Yo podría decir que en cualquier momento es buen momento. ¿Estás de acuerdo? En el momento en el que venga Jesús es un buen momento. Sí, entonces, no prediquemos de eso. Me encanta la respuesta de nuestro Señor. Recuerda esto. Esto es como el Papa que se acerca a Jesús. Este es el hombre primordial religiosa. Es un hombre apóstata, de la religión apóstata. Y no oyes una diatriba, como lo oyes en Mateo 23 en contra de él. Lo que ves aquí es un complemento de Mateo 12:20, ¿te acuerdas? Tomado de Isaías 42, que dice acerca de Cristo:
La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Aquí hay un hombre que era una caña cascada, que era un pábilo que humeaba. La luz de su vida era muy baja, había temor, preocupación, ansiedad. Hay una cortesía, una expresión de cortesía aquí, le dice Jesús, rabí. Él sabía de qué significaba, porque esa palabra se usaba para referirse a él. Y él reconoce que es un maestro que viene de Dios. Dios lo reconoce como Dios, que él viene de Dios. Y en su mente, él está pensando, bueno, quizás puedo encontrar la respuesta aquí. He llegado al pináculo de la religión. He llegado a la cúspide. Soy un hipócrita y lo sé. Lo sé. ¿A dónde voy? ¿A dónde me vuelvo? Aquí hay un hombre que es de Dios. Quizás él sabe qué más necesito hacer. Y esta es la razón por la que él viene. Ahora, los fariseos tenían algunas cosas a su favor. Ellos creían en el decreto divino, creían en la responsabilidad moral, en la inmortalidad, creían en la resurrección corporal, en los ángeles, en las recompensas eternas, en el castigo, pero también creían que en sus rituales, ceremonias, en su moralidad, y creían que eso los iba a llevar al reino de Dios, sus propias obras. Eso es lo que él creía. Y claro que él era parte de un grupo de 6,000, hasta donde podemos saber, 6,000 nada más, que habían caminado por el camino menos pisado, pero en su corazón hay una ansiedad profunda y temor, porque él sabe que hay un juicio. Él sabe que él va a rendir cuentas en términos morales, pero es un fraude como todos los hipócritas siempre lo saben. Esta es la preocupación del pecador. Este es el temor de Nicodemo. Y después llegas a los versículos 3 en adelante a ver la palabra del Salvador. Y esto es tan claro, tan simple. No sé cómo podemos malinterpretarlo. El Señor realmente no le pone atención aparentemente al saludo. Y por cierto, este es un relato algo críptico, porque Nicodemo desaparece y ya no lo vemos reaccionar. El Señor sigue hablando hasta el versículo 21, pero créeme que en esa podemos saber que lo que tenemos aquí, esto es con una condensación de del diálogo que tuvimos. Seguramente esto siguió por horas en esa noche. Él temía que con toda su ritual y toda su moralidad externa y con toda su conducta externa, él temía que estaba fuera del reino de Dios. Y él tenía la razón. Y Jesús ignora el saludo. Y por cierto, ¿cómo sabía Jesús que este era el punto de fondo? Porque en los versículos 23 al 25, ya lo vimos en el capítulo 2, él sabía lo que había en el corazón del hombre, entonces leyó su mente. Y versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Por cierto, esto se usa 25 veces en el Evangelio de Juan. Esta es información nueva para la religión judía. Están oyendo la verdad, lo que es cierto, en medio de una vida entera de oír mentiras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él sabía lo que había en su corazón. Él sabía que Nicodemo tenía temor profundo de que no estaba en el reino de Dios, y él deseaba estar en el reino de Dios, el reino de la salvación, en la vida eterna. Entiendo que hay un reino universal en el cual Él reina sobre su creación general. Está el reino mediatorial, el reino de la salvación en el que Él reina sobre los redimidos. Viene un reino milenario y luego vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, el reino eterno. Entiendo eso, pero creo que Nicodemo probablemente entendía eso de alguna manera, la plenitud de eso, habría entendido el reino universal de Dios, pero realmente estaba buscando la relación con Dios que lo colocaría bajo el cuidado, el amor de Dios, la bendición de Dios, con la esperanza de la vida eterna. La esfera espiritual en el cual estuviera bajo la protección, bendición de Dios
y provisión y bendición de Dios. Él tenía un lugar en el judaísmo, un lugar muy elevado. Pero aunque sabía eso, no satisfacía su corazón. Tenía a Abraham como su padre. Eso no satisfizo su corazón, porque él temía que no tenía lugar alguno en el reino de Dios y su padre no era Dios. No era mejor, escuche esto, no era mejor que un pagano inmoral. No era mejor que un pagano inmoral. Su religión no le ayudaba más que el animismo le ayudaba a algún pagano. Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa no es una invitación, ese no es un mandato, esa es una afirmación, una declaración de un hecho, de una realidad. La religión a su nivel más alto, el judaísmo en su punto más alto, la adoración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que es el creador. La religión, aún inclusive el judaísmo, está totalmente y completamente y absolutamente alejada, es totalmente, absolutamente inútil, es ineficaz, no sirve de nada, absolutamente nada. Es inútil. Las palabras de Jesús devastan, destruyen de una vez por todas cualquier tipo de idea de devoción religiosa moral del hombre. Todo se reduce a cero, sin significado alguno. Es estiércol. Esta es una afirmación devastadora. Toma toda la religión del mundo y no es mejor y no es más útil que si fueras Christopher Hitchens y murieras maldiciendo a Dios como un ateo. Él dice, debes nacer de nuevo. No tiene nada que ver con tu religión. Y lo dice 5 veces 3, 5, 7, 8. Y no voy a tomar el tiempo de hacerlo, pero puedes ver 1 Juan 2, 3, 4, 5. Y vas a ver media docena de veces este concepto de nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Lo que eso significa es que todo lo que has acumulado en tu vida no sirve de nada. Nada puede hacer una contribución a tu salvación. Tienes que regresar al principio. Y así es como Jesús detiene a la persona moral religiosa en frío, de manera radical. Todo significaba nada, absolutamente nada. Este nacimiento no es alcanzado por los hombres, ¿se acuerdan del capítulo 1? Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por cierto, creer y la fe siguen a la regeneración. Creyeron porque fueron nacidos de Dios. El hombre, sea que sea religioso o no religioso, sea un sacerdote o un ateo, sea un papa o una prostituta, está separado de Dios, muerto en pecados, y no le puede ofrecer nada a Dios que contribuya a su salvación. Absolutamente nada. Todas sus obras son obras muertas. De hecho, el hombre religioso quizás termina mal, termina alejado permanentemente de Dios porque él pisa la sangre del pacto. Entonces, esta es la verdad de la regeneración. Cuando evangelizamos a alguien y dice, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Repite esta oración. Toma estos pasos. La primera respuesta que Jesús le da a un hombre es, no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer. Necesitas nacer de arriba. Algo te tiene que suceder. Esta es la verdad de la regeneración. Está por todo el Nuevo Testamento. Está por todo el Nuevo Testamento. 1 Pedro 1,
renacidos por la palabra de verdad, Romanos 6, Efesios 2, por todos lados. Pero permíteme mostrarte un pasaje que presenta una perspectiva clara en Santiago 1, 17. No erréis, no seáis engañados. Obviamente es fácil errar en el asunto de la regeneración. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Tenemos que nacer de arriba. Aquí está el paralelo mismo. Esto es tanto inclusivo como comprensivo, incluye todo. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este Padre de las luces era un título judío en referencia a la creación de la luz, porque hay todo tipo de cambios y sombras en la muerte, en la vida. Rota, por ejemplo, la tierra, parte está viendo el sol, parte está en oscuridad. Esto es parte de nuestra experiencia humana. Varía, pero cuando hablamos de Dios no hay variación. Él es luz todo el tiempo. Simplemente es definido así. No hay cambios con Dios. No importa desde qué ángulo lo veas, ves lo mismo. Y después procede a decir esto. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Él nos dio nacimiento. Él nos dio a luz. Él nos dio vida. Y ahora puedo regresar a Juan capítulo 3. Entonces, esto es simplemente uno de muchas escrituras que hablan de la regeneración. Siendo soberana, milagrosa, es una obra de Dios. Y llegamos a la respuesta de Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa respuesta por parte de Nicodemo creo que ha sido mal representada muchas veces. Nicodemo, él puede ser el mejor de los fariseos. Él no llegó a ser el mejor de los fariseos porque no entendía la analogía. Te prometo algo. Él pasó su vida entera como rabino, hablando como rabino. Eso era lo que hacían los rabinos. Hablaban con analogías. Hablaban de la idea de la ilustración. Si ves la literatura rabínica, habla en términos de ilustraciones de palabras. Él es la vida, esto es la vida para él. Él lo entendió. Él lo entendió. Él sabe exactamente de qué trata la conversación. Él no le dice a Jesús, oye, ¿de qué estás hablando? Él sabe que había leído su mente y él entendió la analogía en un sentido del nacimiento. Entonces él hace 12 preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Simplemente está respondiendo diciendo, lo que tú estás sugiriendo en tu analogía es que para entrar al reino es imposible para mí. Correcto. Correcto. Él lo entiende. Él entiende la analogía. Tú me estás diciendo que no puedo hacer nada para entrar en el reino. Es correcto. ¿Entiendes cómo esto prácticamente voltea de cabeza su vida? Este es Pablo en el camino a Damasco. Por primera vez se da cuenta de que todo era excremento, estiércol. Él entiende la analogía mejor que cualquier evangélico, aparentemente. Es muy claro. Es una analogía simple terrenal. Tú estás preguntando acerca de lo que puedes hacer y la respuesta es nada. Absolutamente nada. Él está reaccionando como cualquier persona reaccionaría. Él está diciendo, de hecho, bueno,
Bueno, pues entonces lo que he hecho en mi vida, pues, ¿qué es acerca de todo lo que he hecho? ¿Qué hay acerca de toda la moralidad, el ritual, las ceremonias? ¿Qué hay acerca de todos los sacrificios que he ofrecido? ¿Qué hay acerca de toda la gente que he enseñado? ¿Qué hay acerca de todas las veces que le he dicho a la gente acerca del Antiguo Testamento y los he llamado a adorar a Dios? ¿Qué hay acerca de todo eso? ¿Qué hay acerca de toda la bondad, de la idea de la bondad? ¿Qué hay acerca de todas las limosnas que di, de toda la ayuda que ofrecí? No sirve de nada. No sirve de nada. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esa es la razón por la que Jesús le dijo, de cierto te digo, estoy yendo por primera vez en su vida, que Dios tiene que llevar a cabo una obra en su alma, una obra de creación, como su nacimiento humano al cual no hace contribución alguna. Jesús está destrozando, despedazando todo lo que él ha entendido acerca de la religión en su vida. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oh, agua y el Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, has oído muchas explicaciones de eso. Agua se refiere al nacimiento humano y espíritu al espíritu, espíritu a nacimiento espiritual. No es como lo interpreto en inglés. Llamamos el agua se rompe, por ejemplo, cuando a una mujer se le rompe la fuente, pero eso no es una expresión judía. Algunas personas piensan que esto es bautismo y es una noción popular, pero Nicodemo no habrá entendido nada acerca del bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano no comenzó hasta que la iglesia comenzó. Entonces, no habrá conocido nada acerca del agua como tal en algún tipo de bautismo, aunque habían lavamientos en el bautismo de prosélitos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Nuestro Señor simplemente se está refiriendo a los pasajes del Nuevo Pacto, particularmente de Ezequiel 36. Vayan a Ezequiel 36 por un momento. Este es un maestro en Israel que conoce su Antiguo Testamento, que es un maestro del Antiguo Testamento, del texto del Antiguo Testamento. Él habría conocido la maravillosa promesa de Ezequiel 36. Y ustedes también lo conocen. Esta es una promesa de Dios. Y esto es muy importante de entender en este texto. Podemos ver otros, pero por causa del tiempo esto es suficiente. Para efectos de tiempo es suficiente ver esto. En los versículos 22 en adelante, Ezequiel 36, vendrá un tiempo en el cual Dios va a vindicar, va a restaurar su nombre santo. Y en el versículo 24 va a tomar al pueblo de Israel que está esparcido por las naciones y las va a recoger de todas las tierras y los va a traer a su nación. Y aquí viene una promesa de la salvación futura de Israel. Noten los verbos en futuro y lo van a ver aquí 5 veces. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es la regeneración. Esa es la obra celestial. Lo haré, esparciré, limpiaré, os daré y pondré y entonces tú. Gracias. Nicodemo conocía ese pasaje. Él sabía que la regeneración era una obra de Dios. Encontramos el mismo énfasis más adelante en Ezequiel 36. Lo vemos más adelante en el capítulo 36, cuando Dios da vida a los huesos muertos. Lo vemos en Jeremías 24, Jeremías 31 al 33, el pasaje del Nuevo Pacto en Jeremías. Entonces, esto no es nuevo. Nicodemo, ¿qué tiene que suceder, Nicodemo? A menos, noten cómo está hablando en tercera persona aquí. No está invitando a Nicodemo a hacer algo, simplemente está declarando, haciendo afirmaciones. El que no naciere de agua y del Espíritu, esto es, a menos de que esa obra por parte de Dios en la cual Dios limpia el corazón del pecador y saca su corazón de piedra y coloca su espíritu ahí, no puede entrar al reino de Dios. Y de nuevo está enfatizando que esta es una obra de Dios.
Esta es una obra que solo Dios puede llevar a cabo y la hace sin la ayuda del pecador. Y versículo 5 es del texto de Ezequiel. Versículo 6, simplemente razón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne solo puede producir más carne. Eso es la depravación. Eso debe ser conocida para Nicodemo. Si lees Romanos 3, 10 al 20, no hay justo, no hay quien entienda. Todas esas líneas se tomaron del Antiguo Testamento, ni una. No hay uno. Entonces hay una declaración, hay una doctrina clara de la depravación total en el Antiguo Testamento, es la incapacidad total. Es una doctrina del Antiguo Testamento. Si quieres ver alguna parte, si quieres ver la depravación total del hombre, lo ves desde el diluvio. Este es el fundamento de la verdad, de la salvación. La carne solo produce carne, el pecado solo produce pecado. Nicodemo no tiene lugar a donde ir. Toda su religión ha sido aplastada y ha sido hecho talco. Y ha presentado el Señor esta verdad que ha destrozado su moralidad. Él no puede hacer contribución alguna. Literalmente está ahí sin capacidad alguna. No tiene a dónde volverse. Se ve esto como una calle sin salida. Lo único que puede producir la carne es carne. Y después esto. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lázaro no se pudo resucitar a sí mismo. El Señor nunca le da al pecador ninguna esperanza alguna de que pueda hacer alguna contribución a su salvación, en absoluto. Y tú entiendes que este es el legalista clásico, este es el ejemplo perfecto del legalista. Ahora, esto es tan instructivo para nosotros conforme evangelizamos. Tenemos que detener al pecador para que entienda su incapacidad, su falta de esperanza. Entonces, no es sorprendente que el Señor Jesús en el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije esto, solo puedes producir carne, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas del Espíritu. Entonces vemos la preocupación del pecador en los primeros 2 versículos y luego vemos la palabra de el Salvador hablando de la regeneración, que es una obra de Dios. Y después en tercer lugar ves la obra del Espíritu. La preocupación del pecador viene después con la palabra del Salvador y viene a continuación la obra del Espíritu. Esto es impresionante ahí en el versículo 8. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Qué declaración! En contraste a decir, así es como debes nacer de nuevo. Mira, repite esta oración, repite estas palabras, estos son los pasos para nacer de nuevo. Jesús le dice, no estás en control de esto. Así como tú no puedes controlar el viento, tú no puedes mandar al viento, no puedes mandarle al viento que venga ni despedirlo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Qué afirmación tan extraña! ¡Qué manera tan extraña de evangelizar a alguien! Y este es Jesús, quien podría haber dicho, mira, va a estar bien porque yo conozco el plan y tú estás ahí, tú estás adentro. Pero en lugar de esto, Él presenta este misterio inmenso. Tú no estás en control de esto, ¿qué te parece eso?
La próxima vez que un pecador ansioso se te acerca y le digas, tienes que nacer de arriba, y esto es 100% una obra de Dios, de gracia soberana, en base a su amor predeterminado, establecido sobre ti desde antes que el mundo empezó, fue fundado. Este es solo que Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer cuando Él lo quiera hacer. Acabas de colocar al pecador en una posición perfecta, porque ahora él está enfrentando la realidad de que no puede hacer nada. Todo es la obra del Espíritu. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu produce arrepentimiento. El Espíritu produce fe. Y todo eso está en la obra del Espíritu, en la cual Él da vida. Aquí hay otra analogía. La analogía del viento. Este es otra analogía terrenal. Te estoy dando una analogía simple. El viento es invisible, el viento es irresistible, el viento es incontrolable, el viento es impredecible, el viento no está sujeto a los mandatos o deseos humanos, por lo tanto, y más bien así es la obra del Espíritu Santo. ¡Qué declaración! Nicodemo en este punto tiene un dolor de cabeza teológico. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todo lo que él ha conocido ha sido volteado de cabeza. ¿Cómo? Ni siquiera ha llegado a aceptar la verdad de la depravación, ciertamente no de la regeneración, del nuevo nacimiento, a la cual no puede hacer contribución alguna. Quiero decirles que esto es simplemente, este es un genio espiritual perfecto, colocando al pecador en una posición en la cual él no puede hacer nada. Y Jesús le dice, ¿sí? ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Él no entendía que esta es la manera de entrar en el reino. Él entendió la analogía, pero él no entendía que esta era la manera de entrar al reino. Tienes que trabajar en eso. Bueno, ¿cuál fue el veredicto final en esta conversación? Versículo 11. No recibes nuestro testimonio. Por cierto, el pronombre ahí es plural, es para ti y el resto de los fariseos y la nación. Y después versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, te di una analogía del nacimiento, te di la segunda analogía del viento, y no creéis. ¿En qué creía? Él creía que era un maestro. Jesús era un maestro enviado por Dios, porque nadie podía hacer lo que él hacía, pero él no creía que la manera de entrar en el reino era algo a lo cual no podía contribuir en nada, y simplemente había sido extraído de un sistema de salvación por obras. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Pasen a Juan 7. Las cosas están calentándose, como recordarán, para Jesús. Ya en el capítulo 7, los judíos, versículo 1, quieren matarlo. Jesús entra al templo y todo lo que dice simplemente incrementa su odio y su enemistad. Están enojados contra él. No tenemos tiempo de verlo, pero vean el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado, porque como este hombre.
Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oh, nadie ha creído. Entonces Nicodemo no es un creyente aquí, pero, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Oye, Nicodemo, buena, fue una buena acción. Claro, ¿cómo vas a juzgar a un hombre si primero no le juzgas? Algo está pasando aquí. Él podría haberse enojado contra Jesús y haber tenido un odio intenso después de lo que Jesús le dijo. Pero ahora entra para proteger a Jesús de las intenciones homicidas de los gobernantes, de los líderes. Y este es mucho tiempo después. Finalmente vean Juan 19. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nicodemo trajo 100 libras de acuerdo con el texto, de especias. Eso era apropiado para un hombre noble como él. Esto era prácticamente aloes que usaban los judíos, porque los judíos no embalsamaban. Y ahí están los dos hombres juntos. José de Arimatea era en secreto, pero ya no, porque fue a Pilato y todo el mundo se enteró. En algún punto entre Juan 3 y Juan 19, el viento sopló. Y el resto de la historia. Tradiciones nos dicen que Nicodemo se apareció en el juicio de Jesús ante Pilato y dio una defensa de Jesús ante Pilato. La tradición dice que Nicodemo fue bautizado por dos apóstoles, Pedro y Juan, y que su confesión del Señor Jesús como Salvador lo llevó a ser privado de su posición, fue removido del Sanedrín y fue exiliado de manera permanente de Jerusalén por los judíos hostiles. Fue reducido junto con su familia hasta el punto de que llegó a la pobreza a tal grado que hay una maravillosa historia acerca de que su hija estaba en una situación de tal pobreza que llegó al nivel de la vergüenza, porque se encontró que estaba escarbando en los montones de excremento para encontrar pedazos de grano para comer. Y un rabino se acercó y sintió compasión hacia esta dama y le preguntó quién era. Ella dijo, soy la hija de Nicodemo. A lo cual él preguntó, ¿qué le pasó a tu padre? Ella le dijo
que había seguido a Jesucristo y había sido expulsado. Y termina la historia con este comentario. El rabino se rehusó a ayudarle. Fotio, siglos después, se refiere a un documento antiguo que registra que Nicodemo fue martirizado por su devoción, murió como mártir por su devoción a Jesucristo, habiendo sido golpeado por una multitud. No estoy seguro acerca de esos detalles, pero puedes obtener la historia genuina cuando llegues al cielo. Entonces, ¿qué puede hacer el pecador? ¿Qué puede hacer el pecador? El resto del capítulo dice, cree, cree, porque el pecador no puede creer sin regeneración. ¿Qué puede hacer un pecador? Cuando prediqué esto durante semanas, terminaba cada sermón diciendo, ¿qué le vas a decir a un pecador? ¿Puedes pedir? ¿Puedes pedir? Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿No tienes el derecho? ¿No has cumplido, alcanzado algún mérito que te coloque en una posición en la que le demandas algo a Dios? ¿Puedes pedir? Estuve sentado junto al lecho de muerte de un joven, de un hombre que por 25 años estuvo metido en la homosexualidad, y hablamos de esto y me dijo, tenía SIDA, y me dijo, ¿qué hago? Y me dijo, pide, y me dijo, ¿puedes pedir por mí? Y yo le pedí a Dios que le diera vida. Eso es lo que podemos hacer, es lo único que podemos hacer. Juan 3:37 dice, el que a mí viene, nunca le echaré fuera. Juan 6:37, Jesús mismo dijo, pedid y ¿qué? Se os dará.